Gracias. Ya se encuentra con nosotros Fran Larrué. Él pues conoce el tema, estuvo muy cerca en aquellos días cuando sale a la luz pública y nos va a hablar un poco sobre lo que es la Agenda 2030. Muchísimas gracias. Pero igualmente nos molesta ver que alguna gente quiera utilizar, como se mencionaba antes, argumentos religiosos y de fe para manipular las agendas, que es lo que está sucediendo en el debate político de Guatemala en este momento. El tema religioso se está volviendo un tema para asustar. Mi hija mayor es doctora, es médico, y me dijo, mira, la población más afectada por el COVID fue la población guatemalteca, centroamericana en general, pero guatemalteca de América Latina, en la región donde ella está, porque las personas que venían de Guatemala eran las más confundidas. Y me dijo, es tanto lo que las iglesias fundamentalistas hicieron para meterle miedo a la gente, que la vacuna va a traer el demonio, que es la forma en que van a esterilizar a las mujeres o a los hombres, que es la forma de control de población, miles de mentiras que se dijeron, que lo que sucedió es que la población se confundió y tuvo miedo. Y por la ausencia de vacunas murieron cientos y tal vez miles de personas en Guatemala. Hoy podemos decir lo mismo. En esta campaña electoral quieren basar la campaña en el temor y la intimidación. Y tontamente quieren basar la campaña en utilizar elementos totalmente adversos a lo que están planteando. Y por eso era importante desenmascarar lo de la Agenda 2030, porque uno puede claramente con el contenido mismo de la agenda hacer ver que es una farsa lo que están planteando. Los 3 puntos iniciales de la agenda dice, erradicar la pobreza, erradicar el hambre, garantizar la salud y garantizar la educación, una educación de calidad, dice, los 4 puntos iniciales. ¿Quién puede oponerse a una agenda de desarrollo? Ahí podemos observar a Frank Larrué defender y promover la Agenda 2030, los Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas que tanto impulsa el Foro Económico Mundial de Klaus Schwab. El mismo Frank Larrué que junto con Claudia Samayoa de UDFEWA, una ONG financiada por el Open Society Foundations de George Soros, y con Orlando Blanco, cabildearon la creación de la CICIG según un cable filtrado por Wikileaks. Según un documento del Grupo de Apoyo Mutuo GAM, otra ONG financiada por Soros, también es el mismo Frank Larrué que con el Centro de Acción Legal de Derechos Humanos cabildeó para la creación de la CICIG. El mismo Frank Larrué que es parte del Instituto Demos, donde comparte con Abraham Samuel Pérez de León, papá del exsecretario general de SEMIA, Samuel Pérez Álvarez, el que es catedrático de la Universidad Jesuita Landívar, la que recibe donativos del Open Society Foundation de Soros para Plaza Pública, donde Samuel Pérez es columnista, el que ha sido asesor del PNUD y asesor del Banco Mundial, otro globalista más, el mismo Instituto Demos que comparte con Gustavo Berganza, el de DOCES, ambas ONGs que son parte de OMGT, los observadores electorales. El mismo Frank Larrué que fue suspendido de la UNESCO por denuncias de acoso sexual en 2018. Esas son las joyas que, como ahorita es un tema electoral y SEMIA está del lado de la Agenda 2030, que están tratando de lavarle la cara a esta Agenda 2030. ¿A favor de qué partido están entonces? ¿Verdad que es evidente? Pero más importante que eso es que los creadores de esta Agenda 2030 desde el Foro Económico Mundial nos están imponiendo a este partido político mediante un fraude electoral, todo con el fin de imponer su Agenda 2030 en el país. ¿Y cómo les está yendo en España con esa agenda? La verdad es que hacía falta la implicación de alguien del núcleo duro de la extrema izquierda más radical aquí en el organigrama de la Agenda 2030, porque tras la salida de Pablo Iglesias se ha quedado un poco esto desangelado, a pesar de que todos los miembros de la Agenda 2030, empezando por la presidenta, que es de Podemos, son de Podemos, todos comunistas. La señora presidenta de Podemos, bueno, o similar. El secretario de Estado de Derechos Sociales comunista, el director general de Derechos Sociales comunista, Ione Belarra, por supuesto, comunista. Y la verdad que llama bastante la atención porque los mismos que hace pocos años os poníais delante
de la manifestación en contra del gran capital y del globalismo, ahora resulta que se ponen al servicio de las élites del Foro Económico Mundial y de la Agenda 2030. La verdad que llama bastante la atención. Pero bueno, vamos al documento que usted presenta hoy aquí. Dicen que cuando se marcaron el objetivo de preparar una estrategia de desarrollo sostenible no se podían imaginar el futuro que teníamos por delante. Se refieren a la crisis del coronavirus, que les sirve de excusa para, en todo momento, para tapar las vergüenzas de la peor gestión sanitaria y económica del mundo. No se podían imaginar el futuro que teníamos por delante. No se podía saber. ¿Cuándo se marcan el objetivo de diseñar una estrategia de desarrollo sostenible? Supongo que una vez que se conforma el Gobierno, ¿no? Una vez que toma posesión el día 7 de enero de 2020 o un poco después cuando se crean las comisiones. ¿Y cómo dicen que no se podía saber si pocos días después en China ya se confina y se decreta pues, en el estado de alarma, lo que bueno, allí no hace ni falta, ¿no? Pero está ya China totalmente confinada? Aparte de eso, nuestro grupo parlamentario también, pocos días después de que se conforme el Gobierno, avisa de la posible llegada de una pandemia a España y les solicita que cierren los aeropuertos. Nos llama poderosamente la atención que con la íntima relación que tiene la Agenda 2030 con el Foro Económico Mundial, no estuvieran ustedes informados de que meses anteriores, pocos meses, el 18 de octubre, hubo un evento titulado Event 201, Pandemic Exercise, ejercicio de la pandemia, al que asistieron representantes del Foro Económico Mundial, de la industria farmacéutica y, como no, la Fundación Bill y Melinda Gates, y consistió en un simulacro de respuesta a las pandemias graves, ¿no? Con la finalidad de, precisamente, de minimizar las consecuencias económicas y sociales que pudiera provocar una pandemia. No entendemos cómo no les hicieron llegar estas conclusiones. No sabemos por qué en ese momento esa falta de comunicación, o es que quizá lo mejor era mirar para otro lado para en este momento decir que la implantación de la Agenda 2030 es más necesaria que nunca. Su plan para 2030 es sencillamente, señorías, desmantelar España. Afirman que reducir las desigualdades es uno de los objetivos de desarrollo sostenible, pero ¿hacia dónde vamos a igualar? ¿Dónde vamos a igualarnos? ¿Hacia arriba? ¿Hacia los salarios que tienen de media ustedes de unos 120.000 euros? ¿O nos vamos a igualar hacia los 462 euros del ingreso mínimo vital? Todo indica que hacia abajo, señorías, indica que hacia abajo porque así lo demuestran los resultados de sus políticas. Le voy a contar los avances de la Agenda 2030. La mayor tasa de paro del mundo desarrollado. Sí, es así. Las mayores colas del hambre en tiempos de paz. También es así. La clase media se le suben los impuestos para hacer imposible que puedan salir adelante. Los autónomos no pueden soportar las cuotas ni la subida de impuestos generales ni el pago de los suministros. Emprender se hace una misión imposible. Se desprotege a los agricultores y ganaderos favoreciendo la competencia desleal de productos que entran de países terceros. La sociedad en general empieza a percibir que planchar o lavar a la hora que a uno le dé la gana es un verdadero lujo. España está acumulando una deuda que se convertirá en perpetua y los fondos de recuperación servirán básicamente para beneficiar a las élites. Dicen que la crisis del COVID ha revelado los problemas estructurales de nuestro país, pero, señor Santiago, los problemas los han creado ustedes, que en todo este tiempo, en vez de dedicarse a proteger a las personas contra el virus chino e intentar salvar nuestra economía, lo que han hecho ha sido intervenir todo lo que han podido y actuar en contra de los intereses de España. Obedecer a ciegas las consignas de la agenda globalista, enfrentar a la sociedad, crear un clima de tensión insostenible, controlar los medios de comunicación, vigilar, censurar y demonizar a todo aquel que piense diferente, abrir las fronteras de par en par, aprobar una ley de cambio climático que ningún país que quiera prosperar y salir adelante la va a poner en marcha,
avanzar en la agenda LGTBI, en el adoctrinamiento de los escolares, en la intervención de la justicia, en la ley de la eutanasia, en indultar a quienes quieren romper España y en apoyar la declaración del aborto como derecho humano, por ejemplo. A eso es a lo que se han dedicado. Señorías, ustedes solo avanzan hacia lo que nos adelanta el Foro Económico Mundial. Avanzan hacia un 2030 deshumanizado, en el que no tendremos propiedades, no viajaremos en avión, 1.000 millones de personas habrán tenido que emigrar y los llamarán refugiados climáticos, porque suena bastante mejor que invasores. Y estamos avanzando hacia comer el pienso que Bill Gates le venderá a los estados, porque la carne será solamente para ellos, para las élites. Esta estrategia de desarrollo sostenible solo favorece a esas élites a las que ustedes obedecen y va encaminada y directa hacia un nuevo orden mundial. Y ustedes mismos lo han dicho en varias ocasiones. Pónganle ustedes una nota al documento a pie de página advirtiéndole a la ONU y a sus amos, los señores del Foro de Davos, que nada de lo que planean para 2030 se va a hacer realidad en España, porque para entonces ustedes ya no decidirán y será Vox quien marcará los objetivos que habrán de ponerse en marcha para restablecer todo lo que están arrasando. Gracias. Juvenil en Europa, con la mayor tasa de paro femenino en el 2020, caída del PIB. Y hoy nos viene aquí a contar una serie de milongas. En esta comisión he escuchado a la representante del Partido Socialista decir que este Gobierno está trabajando, pero no sé en qué está trabajando. Quizá en contentar a comunistas, filoetarras, separatistas, nacionalistas, para aguantar unos meses más en Moncloa. Ha hablado de paz y empieza su intervención atacando, y cito textualmente, diciendo desconocimiento de la historia y llamando a mi compañera extrema derecha. ¿Qué historia? ¿La que manipulan a su antojo? ¿Qué extrema derecha? ¿La que defiende la soberanía nacional? ¿La que defiende a nuestros agricultores? ¿La que lucha por la España rural? ¿La que aporta medidas para que el empleo sea la mejor política social y no sus migajas? ¿La que protege a las mujeres? ¿La que combate la inmigración ilegal frente a sus chiringuitos y sus mentiras? Eso no es extrema derecha, eso es extrema necesidad. Ha hablado de justicia climática. ¿Su justicia climática qué es? Más verdes mientras que nuestra industria cierra, mientras que China crece en empleo y en economía y nosotros, mientras, muchos españoles a la cola, al paro. Habla de España 2050. ¿Qué tal si terminamos 2021 con políticas eficaces que protejan a los españoles? Y ha hablado del reto octavo, reto demográfico. Su medida para acabar con la despoblación, la inmigración ilegal. Esa invasión migratoria frente a las políticas que ayudan o que deberían ayudar a las mujeres y a la familia, que es lo que defiende Vox. Y para colmo tengo que escuchar a Enrique Santiago decir: yo quiero que todo el mundo viva bien. ¿En qué país comunista se vive bien? ¿A qué se refiere con vivir bien? ¿A su modelo leninista de 2017 o al modelo de sociedad que pretendían implantar sus colegas de la FARC en Colombia? Encima nos dice a nosotros negacionistas, cuando los datos son los que son en cuanto a desempleo, a ERTES, y además nos dice que llamamos invasores a los inmigrantes. Mire, yo creo que debería estar más atento en las sesiones plenarias, porque hemos repetido en numerosas ocasiones que estamos en contra de la inmigración ilegal, pero no en contra de aquellos inmigrantes que entran como deben entrar a nuestro país. Y es más, a los que les hacemos desde aquí un reconocimiento y a los que les damos la gracia. Gracias a todos los inmigrantes que entran en nuestro país como se debe entrar, por la puerta y no invadiendo. Y también su gobierno, el de la subida de la luz, el del impuesto al diésel, el de las bebidas azucaradas, que hay que incluir las leches infantiles, el de la economía que más cae y el de más de 100.000 empresas que ha cerrado y viene aquí a decirnos que quiere que vivan bien. Pues vaya modelo. Mira, no sea demagogo, realmente no lo sea, porque lo que deberían hacer es políticas eficaces. Y finalizo diciéndoles que
que ya está bien, señorías, ya está bien de hablar del 2030, del 2050, porque deben tener en consideración que sin presente no hay futuro, que trabajen por los españoles. Claro que son interesantes muchos de los objetivos, pero esos objetivos se deberían trabajar por y para los españoles. Y les animo a que, ya que los españoles le pagan el sueldo, que elijan patria frente al globalismo y que defiendan los intereses de todos los españoles. Gracias. Gracias, señora Patricia. Muchas gracias, presidenta.